Un saludo cordial a todos los compañeros que están realizando el curso de formación inicial para agentes penitenciarios por módulos temáticos. Esta vez continuamos el módulo 5 de atención biopsicosocial de las personas privadas de libertad. Yo soy el doctor Pedro Argüello, soy médico del sistema penitenciario, estoy actualmente en la penitenciaría regional de Villarrica. Soy médico especialista en medicina interna, en ecografía general y en educación superior. También soy abogado especializado en el área de medicina legal y ciencias forenses. En este capítulo estaremos hablando de la atención de la persona privada de libertad en el contexto de encierro. En este capítulo estaremos presentando el diagnóstico al ingreso de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios, las enfermedades más frecuentes que encontramos en contexto de encierro y que es importante que sepamos, los protocolos de actuación en salud que ha establecido el Ministerio de Justicia para ciertas situaciones y ciertas enfermedades, y el rol del servicio de la sanidad en las penitenciarías. El diagnóstico inicial de las personas privadas de libertad al momento del ingreso en el establecimiento penitenciario es de suma importancia porque nos ayuda a ver cómo ingresa el paciente. Así como se abre una ficha judicial cuando un privado de libertad ingresa en el sistema, también se debe de abrir una ficha médica que va a tener todo el historial del paciente. Esta evaluación al ingreso es realizado por el personal de salud. Generalmente se realiza en el área de sanidad, se realiza una inspección física completa, se realiza el peso, talla, se toman los signos vitales, la presión arterial, la temperatura, se hace un control completo, se realiza un tamizaje y una dispensarización de las personas privadas de libertad. Dispensarizar significa clasificar a cada persona de acuerdo al riesgo que tenga, de acuerdo a la enfermedad que tenga. Y esto es importante para el seguimiento porque aquellas personas que ingresen con un riesgo alto, obviamente van a ser seguidas más cercanas, de forma más cercana. Entonces, de ahí la importancia de esta evaluación inicial. Aparte de ello, también es importante porque se realiza una identificación de probables lesiones previas que pueda tener la persona. Cuando viene de otro penal o viene de la comisaría o de otro sitio, se realiza un examen físico completo de tal forma a describir las lesiones que llegará a tener, que se le haya producido en otro sitio. Y eso es importante, es un documento médico, médico legal importante para todos nosotros en cada uno de los penales. También es importante para tener los signos de alarma. Los signos de alarma son signos que nos indican que el paciente está grave. Entonces, si nuestro privado de libertad viene en condición grave, entonces se identifica esa gravedad y antes de que ingrese en las celdas o en los pabellones se le socorre, de tal forma a evitar complicaciones e incluso la muerte. Esta evaluación al ingreso, que debe realizarse de forma completa, queda registrada en la historia clínica del paciente. Cada persona privada de libertad al momento de ingreso en el penal se debe abrir esta ficha y completarla. En esta ficha se registra la condición de cómo ingresó esta persona y con qué antecedentes médicos personales ingresa. Y esto es muy importante porque se puede identificar, por un lado, enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, que requieren medicaciones o tratamientos oportunos, como la insulina o el enalapril, y gracias a esto se le puede proveer a esta persona privada de libertad. También el otro aspecto es enfermedades infectocontagiosas. Se puede identificar un caso de TB, entonces esto se evita que pase en los pabellones y contagie a otras personas, o incluso a nosotros. Gracias a esto, y si lo realiza de forma habitual, se puede lograr diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para todas las personas privadas de libertad. En este apartado hablaremos de enfermedades más frecuentes en el contexto de encierro. Son enfermedades que generalmente ya ustedes los conocen porque están en su entorno diario.
y lo clasificaremos en dos grupos básicamente para que ustedes puedan entenderlas mejor. Enfermedades transmisibles y las no transmisibles. Las enfermedades transmisibles son aquellas que se puede contagiar de una persona a otra, y las no transmisibles, como su nombre lo dice, no se contagia de una persona a otra. Las transmisibles se llaman también infectocontagiosas, y las no transmisibles son las conocidas como enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, las enfermedades que no se contagian de una persona a otra, más frecuente que encontramos en contexto de encierro, son básicamente estas cuatro: la hipertensión arterial, conocida también como presión alta; la diabetes mellitus, el famoso azúcar en sangre; los problemas asmáticos, respiratorios; y las adicciones. Estos requieren un seguimiento de la sanidad, son personas vulnerables que en el contexto de encierro deben ser atendidas y seguidas, aparte de ser tratadas. El otro grupo de enfermedades que debemos conocer son las infectocontagiosas, las que se pueden contagiar de una persona a otra. Y por sobre todo quiero hablar de estas cuatro enfermedades porque son, como les dije, las más frecuentes. Dentro de la pandemia debemos hablar del COVID, el coronavirus, la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual como el VIH y el dengue. Dentro de las enfermedades infectocontagiosas, empezamos hablando del COVID-19 o el coronavirus, que es una enfermedad muy conocida ahora en el contexto de la pandemia. Conocemos los síntomas, conocemos cómo apareció, conocemos las cifras, y hago mención en esta charla por sobre todo para insistir en las medidas de prevención: lavado de manos frecuentes, utilización de alcohol en gel, utilización de las mascarillas faciales, protectores faciales, y el distanciamiento social. A pesar de que ya muchos de los penales hayan tenido ingreso de esta enfermedad, ya ha habido personas que ya incluso están recuperadas. Es una enfermedad nueva y no conocemos si puede haber reinfección, por lo que es necesario seguir manteniendo estas medidas de prevención. Y en aquellas personas que aún no tuvieron, pues sobre todo para no sean infectadas, ya que en el contexto de encierro esto realiza muchas más complicaciones, como ya habíamos visto. Otras enfermedades infectocontagiosas frecuentes que solemos ver en los penales es la tuberculosis, que es una enfermedad que afecta el aparato respiratorio. Por sobre todo quiero hablarles sobre los síntomas, de cómo se manifiesta la enfermedad. Entonces, aquel celador, aquel agente que esté en su pabellón pueda identificar a las personas que tengan probablemente tuberculosis y sean derivadas a la sanidad, porque mediante esta actitud podemos evitar que esta enfermedad se siga propagando. Síntomas muy frecuentes es una tos crónica, una persona que tose mucho y que produce catarro. Tiene pérdida de apetito, obviamente va a ir bajando de peso, pierde peso, una persona flaca. Puede tener escalofríos, hay sudores nocturnos, es una persona que se cansa fácil. Tiene una fisionomía generalmente muy clásica, muy conocida. Cuando avanza más la enfermedad puede haber tos con sangre. Son personas que dicen tener fiebre o dolor de pecho, o como les dije, escalofríos. Y estas personas deben ser derivadas. Si yo soy un agente que estoy viendo que en mi pabellón hay una persona privada de libertad con estos síntomas, yo le debo de derivar a la sanidad para su atención. Continuando con las enfermedades infectocontagiosas, por sobre todo VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, eh, saber su modo de transmisión. Muchas veces uno ignora una enfermedad o no conoce cómo se transmite, entonces tiene miedo, incluso llega a discriminar a las personas. Entonces es importante conocer cómo se transmite esta enfermedad. Y tiene básicamente tres formas de transmisión, que son la vía sexual, por relaciones sexuales sin protección, protección de barrera, estamos hablando del uso de preservativo;
La vía sanguínea, que puede ser por una transfusión sanguínea o puede ser realizada también por compartir jeringas. Generalmente las personas con adicciones comparten sus, sus drogas mediante esta jeringa, entonces es una forma de contagio también. Y la vía materna, la madre que sea VIH positiva puede contagiarle al hijo en el caso de que no siga un tratamiento adecuado. Estas son las tres principales formas de transmisión del VIH, más conocido como SIDA, que es el síndrome ya más avanzado de la enfermedad. Y quiero también hablarles sobre la forma que no se transmite para evitar la discriminación en nuestros penales de estos pacientes. El VIH no se transmite por un escritorio o por usar el mismo escritorio, no se transmite por usar platos o utensilios, no se transmite por un abrazo, tampoco se transmite por utilizar el mismo inodoro o un apretón de mano. Esas no son formas de contagio. Y finalmente hablarles sobre el dengue, que por sobre todo prevenir en nuestras casas para evitar los contagios y muchas veces los propios funcionarios son los que llevan los penales y en los penales mantener la limpieza de nuestros sitios para que evitemos esta enfermedad. Si no hay mosquito, no hay dengue, no hay enfermedad. Por ello la importancia de las medidas de prevención del dengue. En este capítulo, continuando con nuestro módulo, hablaremos sobre los protocolos de actuación en salud del sistema penitenciario establecidos por el Ministerio de Justicia, que son básicamente tres: la de prevención del suicidio, el protocolo de huelga de hambre y el protocolo de enfermedad crítica. Los dos primeros lo estará hablando el doctor Hermida en otra clase. En esta abordaremos el protocolo de enfermedad crítica en el contexto penitenciario. Este protocolo de enfermedad crítica, aclarando qué es enfermedad crítica, es aquella situación, aquella afección que produce un riesgo de que la persona privada de libertad pierda su vida o que pueda sufrir una lesión grave y permanente de alguna función de los órganos. Es una emergencia y se debe de actuar como tal, de forma urgente, ya que puede tener esas complicaciones que les comenté al principio. Dando un poco ejemplo de qué puede ser enfermedad crítica, bueno, son, por ejemplo, una fiebre alta y prolongada que no mejora, un paciente que presenta tos con sangre, puede ser poco, puede ser moderado o incluso más grave, un dolor abdominal intenso que puede complicarse con un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, una peritonitis, una apendicitis que deben ser resueltos de forma urgente. Heridas, ya sean con arma blanca, contusas o la presentación de hemorragias, quemaduras en sus diferentes grados y otras situaciones que pueden conllevar un estado de gravedad que puede llevarle a la muerte o una lesión grave a la persona privada de libertad. La actuación que debemos llevar o el flujograma de actuación que establece este protocolo de enfermedad crítica es el siguiente. El promotor de salud y el agente encargado del pabellón en forma diaria, cada mañana debe revisar cómo se encuentran las personas privadas de libertad, las condiciones de las personas privadas de libertad que está atendiendo. Deben mirar si hay algún síntoma de gravedad y en el caso de presentarse deben ser trasladadas a la sanidad para que sean evaluadas por el personal de salud y una vez en la sanidad, de acuerdo a la gravedad de la situación, ser derivados o no al hospital. Si se puede resolver dentro del penal, se resuelve. Y si es algo urgente o una emergencia, obviamente se le traslada al hospital de referencia. Toda esta situación siempre se debe trabajar en equipo. Se debe comunicar al superior inmediato, ya sea el jefe de seguridad, el oficial de guardia, el superior, al director del penal, hablar con el coordinador de sanidad o quien esté un personal de blanco de guardia en ese momento. Ya en la sanidad, el personal de salud le tiene que brindar los primeros auxilios y derivar luego al hospital de referencia. Estos protocolos de enfermedad crítica y los demás son protocolos establecidos, son formas de actuar que uno
indefectiblemente debe conocer. Solamente le doy un pantallazo, un resumen del protocolo básicamente, pero dentro de los materiales ustedes van a poder leer de forma más extensiva y más completa sobre este protocolo. Y ya luego en la clase virtual estaremos aclarando algunas dudas. Y finalmente el último punto es el rol del servicio de sanidad dentro de los penales. Cada penal cuenta con un área de sanidad que se llama una unidad de salud penitenciaria, que es una dependencia, la Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Esta unidad se llama así por el hecho de que es el primer contacto de la persona privada de libertad con el sistema de salud del Estado. Es la primera atención que se realiza en el área de salud. Por eso debe ser de forma integral, integrada y con calidez. Y esta atención no solamente engloba a enfermedades somáticas o a patologías, digamos, frecuentes, sino que también engloba otros tipos de atención. Por eso es integral y por eso es una unidad de salud. No solamente está compuesto por el médico y el enfermero, sino también están otros personales, como personal de psicología, de trabajo social, odontología. Y en los penales de mayor envergadura generalmente tenemos bioquímico, técnico dental, técnico laboratorio. Este es un equipo que debe trabajar de forma integral, de tal forma a poder brindar atención de salud adecuada a las personas privadas de libertad. Con esto terminamos este capítulo que le estuve hablando. Y dentro de los materiales ustedes van a leer de forma más extensiva los diferentes temas. Y el día 5 en la clase virtual estaremos respondiendo todas las preguntas o dudas que ustedes puedan tener sobre lo que hablamos en esta parte. Muchas gracias por la atención y nos estaremos encontrando en la clase virtual.